Bienvenidos a todos, hermanos. Estamos con la serie del plan de transformación, enfocándonos sobre el cambio del carácter del guerrero. Y en esto hemos venido hablando sobre el fruto del Espíritu con las 9 virtudes. Y nos toca hoy cubrir la virtud que es la penúltima, la virtud número 8, correspondiente a la mansedumbre. Entonces entramos ya de una sola vez de lleno con el mensaje para nosotros hoy. Estas virtudes son cambios que tenemos que nosotros apoyar en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto a nuestro temperamento o carácter. La mansedumbre, en este caso, que nos toca el día de hoy, es una fuerza controlada y una disposición a ser paciente y humilde en lugar de ser agresivo o dominante. La mansedumbre contempla una mezcla de 4 aspectos. El primer aspecto, la humildad, que tiene que ver con reconocer la propia limitación y dependencia totalmente en Dios. Esa es la humildad, el primer aspecto de la mansedumbre. El segundo aspecto de la mansedumbre es la paciencia, que tiene que ver con ser lento para la ira y no reaccionar con violencia o resentimiento. El tercer aspecto, la gentileza, es decir, tratar a los demás con amabilidad y consideración, sin buscar imponer nuestra propia voluntad. Y la cuarta aspecto es la sumisión a Dios, que es aceptar la voluntad de Dios incluso en situaciones difíciles, confiando plenamente en su sabiduría y bondad. ¿Cuántas veces tal vez no hemos estado de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho o incluso con lo que Dios pues nos ha puesto por delante? En este caso, la mansedumbre se manifiesta a través de una sumisión, de una aceptación a la voluntad de Dios en momentos donde la voluntad de Dios no parece estar a nuestro favor, por así decirlo. Entonces son 4 aspectos de la mansedumbre, que es una mezcla, la mansedumbre, de estos 4 aspectos: la humildad, la paciencia, la gentileza y la sumisión a Dios. Es un fruto del Espíritu. Es un fruto que el Espíritu provoca en nosotros. Veamos ejemplos de mansedumbre. En Números capítulo 12, versículo 3, vemos y nos habla en el Antiguo Testamento sobre Moisés. Y dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otro ejemplo de mansedumbre lo encontramos en Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un animal que se asocia mucho con la mansedumbre es el cordero. Los corderos son conocidos por su naturaleza dócil, suave y sumisa. En muchas culturas y tradiciones, el cordero es visto como un símbolo de inocencia, gentileza y pureza. En la Biblia, el cordero es frecuentemente utilizado como un símbolo de mansedumbre, particularmente cuando nos referimos a Jesucristo, quien es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. También la Biblia nos dice que como cordero fue llevado al matadero. Se quedó, enmudeció, no habló y fue a la cruz
con plena sumisión al Señor. Eso demuestra también el espíritu de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Sinónimos de mansedumbre. Bueno, tenemos palabras que nos pueden ayudar. Bueno, humildad sería un sinónimo limitado, porque mansedumbre, pues hemos visto los 4 aspectos que le dan mucho más amplitud. Pero humildad podría ser un sinónimo, gentileza, otro sinónimo, dulzura, moderación, docilidad, ternura, paciencia, suavidad. Esos son sinónimos de mansedumbre. Ahora, podríamos nosotros irnos analizando. ¿Cumplimos nosotros o somos nosotros de alguna manera mansos? ¿O tenemos esta virtud del espíritu, la mansedumbre? ¿Es algo que tú te consideras que tú tienes mansedumbre? El que es manso mantiene la calma bajo presión, se mantiene en calma. El que es manso tiene una actitud sumisa y humilde, y el que es manso tiene un trato hacia los demás con amabilidad. Veamos un caso de mansedumbre en la Biblia. Este caso es cuando Moisés enfrenta la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y está esto escrito en el libro de Números, capítulo 16. El contexto de la historia es que Coré, Datán y Abirán, junto con 250 líderes de la comunidad de Israel, se rebelan contra Moisés y Aarón, contra los dos, cuestionando su liderazgo y autoridad. Los invito a ir al libro de Números, al capítulo 16, del versículo 1 al 3, para que veamos el contexto de lo que sucedió. Y dice así en el versículo 1 de Números capítulo 16: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ese fue el reclamo, esa fue la posición que pusieron Coré, Datán y Abirán junto con los 250 líderes, príncipes de la congregación, varones de renombre, dice aquí la Biblia. La reacción de Moisés. Veamos si Moisés tenía el espíritu de mansedumbre. Veamos primeramente la humildad y la oración. ¿Cómo reacciona Moisés? Cuando Moisés escucha las acusaciones, se postró sobre su rostro en tierra y oró al Señor. En lugar de defenderse agresivamente, no sacó su carácter para dominarlos, para regañarlos, sino que veamos lo que dice en Números 16, versículo 4, que es el siguiente versículo del último que acabamos de leer. Dice así: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Te vemos aquí la reacción de Moisés. Fue con calma. Sí, posiblemente sí le llegó una preocupación, pero se postró sobre su rostro, es decir, habló con Dios. La segunda reacción de Moisés fue dependencia total de Dios. Moisés
dejó que Dios defendiera su causa, pidió que Dios mostrara quién era el elegido por él para liderar al pueblo. Números capítulo 16, del versículo 5 al 7. Ahora lo vamos a leer. Pero, ¿cómo es que Coré, cómo es que Datán y Abirán se sublevan y hacen esta pregunta de que quiénes son ellos, en el caso de Moisés y Aarón, porque ellos se consideran como que solamente Dios puede hablar a través de ellos, es decir, estaban cuestionando el liderazgo. ¿Cómo es que cuestionan el liderazgo cuando Moisés y Aarón sacaron al pueblo del yugo de esclavitud de Egipto? Se les olvidó las señales, se les olvidó cómo fue que salieron de Egipto con el poder de Dios, dirigidos por Moisés y Aarón. Bueno, entonces veamos acá Números capítulo 16, versículo del 5 al 7. Leamos. Dice así: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Así dijo Moisés. Veamos entonces dependencia de Dios. Dios aquí le pide a Dios que muestre, Moisés le pide a Dios que muestre quién será el elegido o quién es el elegido para dirigir al pueblo. Tercer reacción de Moisés. La primera reacción, recordemos, fue humildad y oración. La segunda, dependencia de Dios. La tercera reacción es intercesión. A pesar de la rebelión, Moisés intercede por el pueblo cuando Dios quiso destruir a toda la congregación debido a su pecado de sublevación. Vamos a ir un poco más adelante, en versículo 22 del capítulo 16. Versículo 22 dice: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo... Y ellos, en el caso de Aarón y Moisés, los dos se postraron sobre sus rostros y dijeron a Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Ellos intercedieron para que Dios no destruyese la congregación. En esto vemos cómo Dios intervino y mostró que había elegido a Moisés y a Aarón al hacer que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes, y un fuego que consumió a los 250 líderes que estaban con ellos. Vamos a leerlo esto, ese resultado que queda en Números, está en Números 16 del versículo 31 al 35. Y dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿De quiénes? Debajo de Coré, Datán y Abirán. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, es decir, a los 250 líderes, príncipes de Israel. Lección que tenemos en este caso de Moisés en cuanto a la mansedumbre. Vemos a Moisés que no responde a la rebelión con ira, ni buscó su propia vindicación. En lugar de eso, muestra mansedumbre al someterse a la voluntad de Dios, confiar en que Dios actuaría en defensa de él y orar por los demás.
incluso por aquellos que se le oponían. Esta historia ilustra la mansedumbre, de cómo esta mansedumbre implica humildad, confianza en Dios y una actitud de intercesión por los demás, incluso en situaciones de conflicto. Este es el ejemplo entonces de el hombre más manso en aquella época en toda la tierra, en relación a todos los que vivían en ese tiempo. Vamos ahora a la hoja de aplicación. Aquí vamos a la hoja de aplicación. Aquí lo pueden ver ustedes en la lámina. Empezamos en la parte izquierda con las preguntas que debo hacerme. Primero, ¿reacciono con serenidad ante los problemas y dificultades? Esto es para reflexionar. Estas preguntas son, recordemos que la hoja de aplicación tenemos que practicarla todos los días. Estas son preguntas que debemos de hacerme para yo reflexionar qué tanto me falta de mansedumbre. ¿Reacciono con serenidad ante los problemas y dificultades? Segunda pregunta, ¿me vuelvo agresivo ante los conflictos familiares o personales? Tercero, ¿tengo paciencia para escuchar y responder ante una discusión? Características de la mansedumbre. Reconoce sus errores y limitaciones sin ser arrogante. Es una característica de una persona con mansedumbre. Es paciente. Segundo, es paciente y tolerante en medio de las dificultades y conflictos. Tercero, controla el temperamento al responder con calma y serenidad. Cuarto, trata a los demás con compasión, mostrando amabilidad y comprensión. Quinto, trata a los demás con respeto y consideración sin importar las circunstancias. Y por último, practica el perdón y deja a un lado el resentimiento hacia aquellos que nos han hecho un daño o hacia aquellos que han hecho un daño. Obviamente un daño personal. Ahora, ¿cómo podemos practicar entonces la mansedumbre? Recordemos que es un fruto del Espíritu, entonces tiene que ver mucho con la relación de intimidad con Dios. Por eso siempre está de primer lugar leer y meditar la palabra de Dios diariamente. Ejemplos como el de Jesús, quien es descrito como manso y humilde de corazón, pueden servirte de inspiración. Segundo punto, saca tiempo de adoración diaria. La mansedumbre se desarrolla en una relación íntima con Dios, sumamente importante. Tercero, aprende a perdonar a quienes te han hecho daño y a dejar de lado todo resentimiento. Cuarto, trabaja en controlar tus emociones y responder con calma y serenidad en situaciones desafiantes. La mansedumbre implica dominio propio y control de la ira. Quinto, busca oportunidades para servir a los demás de manera desinteresada y humilde. La mansedumbre se manifiesta en el servicio amoroso y sacrificado hacia los demás. Y por último, el sexto punto de cómo practicar la mansedumbre es cultivar la paciencia en tu vida diaria, aprendiendo a esperar con tranquilidad y confianza en el plan de Dios. La mansedumbre se relaciona con la paciencia y con la tolerancia. Entonces veamos que esta virtud es una mezcla de otras virtudes más. Inclusive, si recordamos un poco sobre la virtud de la bondad y la virtud de la benignidad, pues se sobrelapan, se cruzan esas virtudes con esta virtud. Hasta podría cruzarse también la virtud de la paz, porque el que tiene mansedumbre, pues está en paz, está en tranquilidad, no está en tensión. Así que cubrimos con esto esta virtud. No son virtudes fáciles de desarrollar en el sentido de que no se va a lograr de un día para otro. Es un proceso de cambio, es un trato de todos los días, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como guerreros, que el Señor nos dice y nos llama a todos como guerreros de iglesia, Misión Alcance Global, a trabajar en esto, a trabajar en los cambios de nuestro carácter,
apoyando la labor del Espíritu de Dios, que es el que imprime estos cambios en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y premeditadamente apoyar esta transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro carácter. En este caso, con la virtud correspondiente a la mansedumbre. Ya hemos cubierto bastantes virtudes. Hemos cubierto la virtud del amor, la virtud del gozo, la virtud de la paz, la virtud de la bondad, la virtud de la paciencia, la virtud de la benignidad, la virtud de la fe. Y ahora tenemos la virtud de la mansedumbre. Nos falta ahora la última virtud para la próxima semana. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que nos ha enseñado en este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que la mansedumbre sea una virtud en nuestra vida. Queremos cambiar y ser transformados por tu Espíritu, Señor. Así que lo que hemos escuchado en este día, deseamos ponerlo por obra. Decidimos practicar usando la hoja de aplicación. Decidimos practicar reflexionando y haciendo lo correspondiente a la recomendación de cómo llevar a la práctica la virtud de la mansedumbre en nuestra vida. Decidimos apoyar todo esto, Señor, conforme a la hoja de aplicación que ha sido expuesta. Queremos ser mansos, humildes de corazón, como tú lo eres, Jesús. Así que ayúdanos con tu Espíritu. Y nosotros también apoyamos a través de la relación de intimidad contigo, Señor. A través de la lectura, reflexión de la palabra, a través de la adoración íntima con tu persona y a través de la reflexión de esta palabra. Gracias, Señor. Sea tu obra en nosotros, tu carácter y tu persona impregnada en nuestros corazones y en todo nuestro ser, para honra y gloria de nuestro Padre eterno y de su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.